Pandemia más desinformación equivale a infodemia. ¿Se trata de una nueva modalidad de la posverdad tal como la conocíamos antes del coronavirus, pero más poderosa, o es tan solo un rebranding? De eso vamos a hablar en el programa de hoy, para lo cual trajimos una invitada de lujo que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Andrés, candidata a doctoral por la Universidad de Pensilvania, donde se encuentra haciendo una carrera increíble como investigadora. Así que para mí es un lujo tener en este programa hoy a Celeste Wagner. Celeste, ¿cómo estás? Hola Leo, un placer estar en tu talk show. Me encanta que estés también. Esto de la infodemia, ¿es realmente una cosa nueva? ¿Hay más desinformación que antes? Bueno, es una pregunta muy importante. Definitivamente, cuando hablamos de infodemia, los riesgos de esa desinformación, las posibles consecuencias de esa información son mucho más altos, en el sentido de que literalmente, digamos, sin sonar exagerado, sino que literalmente a veces pueden significar la muerte de personas, sobre todo cuando en casos que ocurrieron de personas que testearon en sus propias casas supuestas medicinas que habían leído que servían y en realidad eran combinaciones letales con otras cosas. Entonces, por empezar, el tema es mucho más riesgoso. La famosa Clorixo... Esa, Exacto, no, esa ni sé el nombre. clorixo algo. Sí. Así que por empezar, los riesgos son más altos. También, o sea, los datos que tenemos de organismos, de iniciativas que chequean la información, como Chequeado, pero muchas otras alrededor del mundo, lo que dicen es que el volumen de las cosas que están chequeando por redes sociales es muchísimo mayor. En parte por una voluntad, digamos, un deber cívico de estas organizaciones de querer hacer algo en este momento, pero lo que dicen es que hay mucha desinformación en este momento. Además, esta desinformación tiene ciertas características, según un estudio del Instituto Reuters reciente, que no es exactamente igual como la desinformación, podríamos decir más bien política, si bien ya existía antes desinformación respecto de vacunas o calentamiento global. La que más conocemos, que la desinformación polarizante, la desinformación política, tiene ciertas características distintas comparada con esta infodemia, como por ejemplo que empezaron a ver que es, como le dicen ellos, top-down también, o sea que normalmente la desinformación se considera que viene de usuarios, a veces con, digamos, distintas presunciones sobre el origen político o los fines políticos de esos usuarios, pero que logran llegar a mayores esferas hasta un punto en el que tenés políticos respondiendo sobre esa desinformación al respecto de ellos, medios haciendo eco de eso. Y lo que ocurre ahora es que en realidad tenemos entidades como presidentes de países, celebridades, distintos políticos que estuvieron haciendo circular desde arriba, por eso lo de top-down, desde arriba casos de desinformación. Los más, digamos, los que más se viralizaron y tuvieron más respuesta y más críticas son por ahí algunos de Trump en Estados Unidos, pero ha ocurrido en muchos países y eso es algo nuevo. Ahora, comprendemos mucho cómo funcionaba la desinformación un poco del lado de los emisores, esto de que se generaba el rumor y respondían de arriba. Pero del lado del receptor, de las personas, del ciudadano al que le llega una información falsa, ¿qué sabemos acerca de cómo procesan los individuos lo que reciben por WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera? En general hay bastante literatura académica ahora sobre todo desde las elecciones de 2016 en Estados Unidos, en la región, bastante después de las elecciones en Brasil en el 2018, con un foco más en WhatsApp. Empezó a haber hace unos años más información sobre cómo circula esa información. Hay toda una parte de estudios que lo que se enfocan es ver cuáles son las redes y cuáles son algunas de las características de las personas que pueden explicar que haya gente que comparte más desinformación que otra. De eso lo que sabemos, y hay evidencia en Chile, por ejemplo, bastante reciente, que en general se considera que la gente más de derecha es más de compartir noticias falsas, aunque en Argentina eso puede no ser el caso. Hay evidencia que sugiere que quizás no es el caso en Argentina, pero también en Estados Unidos se ha considerado que por ahí las personas mayores comparten más desinformación. En Chile ese no fue el caso. Las personas mayores tenían en general un mayor escepticismo. Entonces hay una serie de estudios que están tratando de ver cuáles son algunas de las características de las personas que hacen que algunos crean o confíen más. Por ejemplo, otra es la creencia en la propensión, como si fuera una característica de la personalidad, la propensión que las personas tenemos a creer en teorías conspirativas. Entonces, este estudio de Chile lo que dice es que las personas que tienen más propensión a creer en las teorías conspirativas
en general también tiene más confianza en esta desinformación que reciben, porque digamos que es algo que se alinea con sus formas de estructura, formas que tenemos de pensar la información preexistentes. ¿Y cómo es? Explícame, porque seguro vos lo entendés mejor. A veces yo, digamos, me cuesta mucho entender la mente conspirativa, pero hay una realidad también, que es que todo lo que conocemos en el mundo es porque alguien nos lo dijo. Que este es el argumento de los terraplanistas, ¿no? ¿Vos saliste alguna vez de la Tierra para ver si es redonda? Ay, parece que ahí te mataron, ¿no? Exacto. Bueno, hay también mucho trabajo para tratar de entender cómo la gente desarrolla confianza en la información. Y en general se entiende, y esto es algo que es bastante robusto, que se suele confiar más en los expertos, o sea, la gente que por distintas razones es más experta en un tema. En general eso está asociado con una mayor acumulación de capital cultural sobre un tema, mayor nivel educativo, expertise en un tema por la propia experiencia, etcétera. Eso hace que la gente tenga más confianza en lo que alguien dice. Entonces, si yo soy un tenista profesional y estoy hablando de algunos de los, no sé, distintos problemas de la industria publicitaria en el tenis, si bien yo no soy publicista, pero como soy experto en el área, en ese mundo, la gente va a depositar más confianza en mí. Uh-huh. Los que confían más en teorías conspirativas, un poco como que estarían violando un poco estas cuestiones que estoy diciendo yo, en el sentido de que en realidad no es información que llega por expertos en general, sino que son rumores, cosas de las que en realidad no sabemos ni quién es la fuente, ni cuál es la evidencia, pero lo que indican es que habría alguna cierta característica de la personalidad de ciertas personas que los hace más propensos, más proclives a sentir un interés por estas teorías, y que entonces la desinformación encaja en esa forma de pensar. ¿Y esto cambia según cuál sea el medio? Por ejemplo, si viene por WhatsApp o lo ves en Facebook, ¿hay diferencias en según el medio? Sí, las diferencias por medio es algo que es muy importante, sobre todo porque por la escala, ¿no? O sea, en general, cuando la desinformación circula en redes sociales, digamos, la escala que puede adquirir es enorme. Entonces hubo muchos estudios donde tratan de ver cómo circula y las características de la desinformación, también según las características como más textuales. Por ejemplo, si los videos son más persuasivos que los textos. Uh-huh. Y en general lo que vemos es que en las redes sociales en general circula mucha desinformación. Es mucho más difícil estudiarla en WhatsApp, y eso es algo que en la región, en Latinoamérica, se está estudiando más, sobre todo desde las elecciones en Brasil, que mostraron que la circulación de noticias falsas y de desinformación en WhatsApp fue muy alta, pero naturalmente es difícil estudiar qué pasa en WhatsApp por una cuestión de que estamos hablando de una esfera privada de circulación de información. Entonces, uh-huh, lo que conocemos es que en Latinoamérica en particular, WhatsApp es una fuente de desinformación en base a lo que conocemos a través de entrevistar a las personas y directamente preguntarles, que eso uh-huh, es en parte un trabajo que se estuvo haciendo en Argentina con gente del equipo de Meso, en colaboración con otras personas, donde un poco encontramos eso. La gente misma reconoce cuando recibe información, y no es que no se dan cuenta, cuando recibe desinformación, no es que no se dan cuenta. ¿Y qué es lo que hace entonces que esta gente comparta algo a sabiendas de que es falso? Para escuchar esta entrevista completa te invito a que te suscribas a mi podcast, que se llama Nada está de más, y lo encontrás por sus iniciales NEDM en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox o donde sea que escuches tus podcasts. Además, también te invito a que nos sigas en Instagram, @NEDMPodcast, para enterarte de las últimas novedades que estamos preparando para vos. Nos vemos en la próxima edición.